Bueno, cuando nosotros empezamos a hablar de traumatismo, creo que ya es como algo bastante evidente de lo que significa un traumatismo, que es un impacto de alta energía, ¿cierto? Y que, bueno, en el caso de neurocentral, el traumatismo es crítico. ¿Por qué? Porque habitualmente en los traumatismos nosotros tenemos dos impactos que son fundamentales al momento de recibir a un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico o medular, cualquiera sea ambos escenarios. Una es saber los antecedentes de cómo se presentó el traumatismo, si fue automovilístico, ¿cierto? Con un golpe focalizado, caída de nivel, cualquier elemento. Y dos, el efecto latigazo que pudo haber tenido el paciente al momento de recibir el traumatismo. ¿Y por qué es el efecto de latigazo? ¿O por qué es importante saber cómo se generó el impacto o la reseña clínica del paciente? Porque la gran mayoría de las veces el cerebro, cuando recibe un traumatismo, genera un efecto rebote en la bóveda craneana, ¿ya? Dependiendo del traumatismo, vamos a tener compromiso craneano o no, ¿ya? Ahora, cuando yo tengo un compromiso craneano y recibo un paciente en el intrahospitalario, sea público y privado, da igual, ¿qué modalidad imagenológica se enfrenta de primera línea al paciente? Un escáner, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso clínico que nosotros vamos a ver, que es un paciente de 59 años que tiene antecedentes de hipertensión, llega al servicio de imagenología con déficit neurológico. Estos son los datos reales del paciente, ¿ya? Y se le pedía una resonancia de cerebro. La creatividad basal es de 1.03, le pidieron un electrocardiograma y refiere ritmo sinusal. ¿Qué significa ritmo sinusal? Para que vayamos acostumbrándonos a leer una ficha clínica, chiquillos. Búsquenlo, pues, chiquillos. Ritmo sinusal, ¿qué es un ritmo sinusal? Ya, por lo tanto, ¿qué es? Es un ritmo, el ritmo normal. Es un ritmo cardíaco normal. Tiene una frecuencia cardíaca de 70. ¿Estamos en rango o no estamos en rangos normales? Estamos efectivamente. ¡Oh, qué rico el café! Que me compré esos sobrecitos de Marley. Y hay uno que es de caramelo. ¡Qué rico! Frecuencia, perdón, me lo dispersa. Frecuencia cardíaca de 70, que es rango normal, es cierto, y tiene una mala progresión de la curva R en los precordiales, ¿cierto? Entonces, en el fondo, ahí pareciera que hay un desfase en el bombeo cardíaco. Examen físico, tiene un llene capilar menor a 2 segundos, eso se considera dentro del rango normal, sin edema ni signo de tromboembolismo pulmonar, ¿cierto? Compromiso cualitativo de conciencia. ¿Qué significará eso? Es cualitativo, no cuantitativo. Porque cuantitativo sería la escala de Glasgow, pero acá refiere cualitativo. ¿Qué significará? Busquen en ChatGPT qué significa compromiso cualitativo de conciencia. Porque después piden, se solicita resonancia de cerebro con sedación o analgesia. Y es referente al compromiso cualitativo de conciencia. O sea, ya, es súper importante lo que dice porque el paciente efectivamente le hicieron un escáner y nos encontramos con eso. ¡Wow! Tiene todo el sentido del mundo que el paciente tenga un compromiso cualitativo de conciencia. ¿Por qué le habrán tomado estas dos imágenes? Que la imagen de la derecha de ustedes, ¿cómo está, Cristina? Bien. ¿Cómo es? La fiesta está empezando. Bien, tenemos dos imágenes que se adquirieron al paciente al principio, que fue en la imagen de la derecha tenemos un escáner con qué tipo de ventana, ósea, y la imagen de la izquierda, ¿qué tipo de ventana? Parte blanda, cerebro, ¿cierto? Bien, entonces, en la ventana de la derecha, ¿qué queremos descartar con esta ventana? Fractura, ¿cierto? El paciente vino con compromiso de conciencia de forma cualitativa y al ver imagenológicamente la imagen sin contraste ya vemos un primer hallazgo. Todavía no sabemos qué es lo que es, pero pareciera que fuera de compromiso importante porque está al medio del cerebro. Eso es como la primera línea de información. Y como viene con compromiso cualitativo de conciencia, yo sospecharía que pudiese venir de un traumatismo previo, ¿cierto? Ahora, ¿qué es lo importante al momento de sospechar cuando yo recibo un paciente con estas características, suponiendo que a lo mejor tuvo un traumatismo? ¿Qué yo debería esperar de un traumatismo a nivel cerebral? ¿Qué le pasa al cerebro cuando tiene un traumatismo? No, al cerebro, cuando usted se golpea con la mesa de la cocina, típico. Ya,
el cerebro se mueve. ¿Y cómo se mueve? Mediante efecto látigo. ¿Qué significa que el cerebro se mueva como efecto látigo? Hoy va a quedar buena esta clase porque la de ayer valía nada. Estaba súper historia. Ya, ¿y qué pasa a nivel parenquimatoso con ese mismo efecto por un fenómeno biomecánico? ¿Qué le suele pasar al cerebro cuando tiene este meneo? Porque es como tener así una manzana dentro de un frasco de agua y hacerle así. ¿Qué le pasa a la manzana si está muchas horas dentro del agua? Obviamente se va a ablandar, pero ¿qué le pasa cuando yo quito el frasco? O no sé, póngale usted alguna una frutilla que es más blandita, una la tengo 5 horas y después al ratito muevo el frasco. ¿Qué le va a pasar a la frutilla? Ya, imagínense eso a nivel cerebral. Un traumatismo potente. Descárgueme el video de la solemne, porque su audio no lo escucho muy bien. ¿Qué le suele pasar al cerebro si yo agito mucho? ¿Y cómo se va a seleccionar? ¿Qué es lo que yo debería esperar en un traumatismo? Cuando tiene una agitación. Automovilístico, el típico, por el efecto de golpe que tiene con el asiento, ¿cierto? Hemorragias. ¿De qué tipo? Una puede ser su aracnoidea. ¿Y de ser su aracnoidea de dónde vendría? De la aracnoide. Esa es una. Y la otra hemorragia subaracnoidea, ¿de dónde puede venir? Porque la aracnoide tiene como unas vellosidades vasculares, ¿cierto? Y esas se rompen frente a un traumatismo. Esa es una. Pero hay otras formas de tener una hemorragia subaracnoidea, que en el fondo se meta entre medio de la aracnoide. ¿De dónde puede venir ese compromiso vascular? ¿De qué vasos? Que es típico cuando dicen ese vaso está comprometido, hemorragia subaracnoidea. Yo veo eso y te voy a correr con el paciente. Arteriales. El polígono de Willis. Polígono de Willis. O sea, pueden generar esos dos efectos. O polígono de Willis con compromiso de hemorragia subaracnoidea, porque se va a meter en el aracnoide, o compromiso por traumatismo asociado a las vellosidades vasculares aracnoideas. ¿Ya? Por lo tanto, podría esperar ese tipo de hemorragia. Hay una segunda forma de presentarse la hemorragia. ¿Cuál es? ¿Qué es esta? ¿De dónde podría venir? Pues ya dijimos que la aracnoide es una opción, pero aquí no tenemos una hemorragia subaracnoidea. Esta no es una hemorragia subaracnoidea. De hecho, al paciente le hicieron una fase ósea, ventana ósea, parte blanda sin contraste, y un estudio angiográfico. Además, de hecho, la fase angiográfica, ¿qué objetivo tiene? Ver vasos de tipo arteriales, ¿cierto? Por lo tanto, si hubiera compromiso arterial, ¿cómo se debería manifestar la hemorragia? Por la lesión. En escáner, porque estamos en escáner primero. ¿Ah? Hiperdenso, ¿cierto? Y además debería generar compromisos territoriales, al menos vasogénicos. ¿Y qué significa que sea vasogénico? ¿Qué significa la palabra vasogénica o vasogénico? ¿Qué? Es extracelular, ¿cierto? Hay una interrupción celular de la barrera hematocefálica y por lo tanto hay una apertura del movimiento del agua, ¿cierto? Asociado a un exceso metabólico por un estrés mecánico en este escenario. Por lo tanto, yo debería esperar que los territorios vasculares estén comprometidos con una respuesta vasogénica, si es de origen arterial también, ¿ya? Ahora, esta lesión, como le hicieron un angio de cerebro, no es la ventana más idónea para ver angio, pero si se fijan acá, ¿qué arteria es la que estoy encerrando ahí? La cerebral anterior. Pero pasa por al lado de la lesión. No está inmersa en la lesión. Por lo tanto, este hallazgo, como primera respuesta, porque una mancha blanca que estamos viendo, ¿tiene compromiso arterial o no tiene compromiso arterial? No tiene compromiso. La desplaza, pero no está inmerso el vaso. Ni tampoco tenemos el edema vasogénico local. ¿Ya? Bien,
Las imágenes las tienen en sus computadores por si quieren chusmear el caso. Entonces, ya sabemos que un traumatismo puede generar hemorragia aranoides de origen vascular arterial o cuando hay compromiso vascular aranoideo, ¿cierto? Estas microvellosidades vasculares que pueden generar el compromiso local. La descartamos en este escenario, ¿cierto? Porque el patrón que estamos viendo en la lesión no cumple con ese criterio. Descartamos las lesiones traumáticas porque no hay compromiso de fractura de la bóveda craneana. Por lo tanto, esta lesión no viene de, pareciera, solo con el escáner, que no viene de un traumatismo directo. Cuando veamos la resonancia, vamos a ver que hay un cambio, hay un giro clínico, ¿ya? Ok, ahora, ¿cómo estoy viendo la imagen de partes blandas? Porque hay una lesión importante, y perdón los 4 de la información porque lo que alcanzaba de rescatar del paciente. Era lo que había del caso, ¿ya? ¿Qué estamos viendo acá? Sin vergüenza, chiquillos. Vamos. ¿Qué están viendo? Ajá, hay 2 tipos de densidades, como bien dice la Javita. Una es la lesión de hiperdensidad, que es la que tenemos acá, ¿cierto? Y hay un segundo patrón que se ve como alrededor, aquí se nota un poquito mejor, que es un hallazgo hipodenso. Solamente viendo ese patrón, ¿a qué nos podríamos estar enfrentando? ¿Mm? Ya, hay un compromiso celular, ¿cierto? Pero, ¿qué será? Así como a primera línea, solamente viendo ese patrón, ¿ya? Pero, ¿qué puede ser? Dado el caso clínico, un paciente de 59 años, hipertenso, tiene déficit neurológico, tiene compromiso cualitativo de conciencia, su frecuencia cardíaca está normal, la CREA también está normal. La CREA aquí es importante por 2 razones. Una, por la administración de medio de contraste, obviamente calculando la función glomerular. Y 2, el riñón, para que ustedes sepan, tiene un mejor amigo. Todos los órganos tienen un mejor amigo. ¿Y por qué tienen un mejor amigo? Porque cuando falla uno, el otro lo hace segunda. Hígado vaso es el mejor ejemplo. Pero el riñón tiene un mejor amigo. ¿Quién es su mejor amigo? No, el cerebro amigo de todo. Un poquito más el corazón. ¿Por qué el corazón es el mejor amigo del riñón? ¿Qué es lo que regula indirectamente el riñón que le ayuda al corazón? La frecuencia cardíaca. ¿Y a través de dónde o cómo lo logra? Ya el flujo de angiotensina, ¿cierto? Y todo lo que es el aumento explícito de cortisol que levanta la cadena, la adrenalina, epinefrina, que nos mantiene en alerta y eso genera un estrés hemodinámico. Entonces sabemos y entendemos que un estrés renal conlleva a un estrés hemodinámico. Entonces es importante saber la CREA del paciente y más aún tenemos otros datitos del paciente que están relacionados con la función renal, el nitrógeno ureico y la urea. ¿Qué es el nitrógeno ureico? ¿Qué es la urea? Y aquí empezamos a analizar laboratorios, chiquillos, porque en base al laboratorio podemos ir deduciendo información relevante para el caso. Y de hecho, miren, el nitrógeno ureico estaba de 15 en el examen anterior y después cuando le hicieron el último examen, esto fue el 24 y el 26 de mayo le subió el nitrógeno ureico. Lo mismo pasa con la urea, de 33 pasó a 49, pero la creatinina pasó de 0,83 a 0,93. Este patrón en general, si yo lo viera por sí solo, diría que está normal. Pero hay algo que está pasando que hace que los niveles de urea y de nitrógeno ureico están elevándose. Entonces, lo primero que me tengo que preguntar, ¿qué significan estos parámetros? Nitrógeno ureico y la urea. ¿Qué significan? Búsquelo, búsquelo, búsquelo. Vamos, vamos. ¿Qué es el nitrógeno ureico y la urea y cómo están relacionados con la creatinina? Ah, hay un tema con proteínas. ¿Y dónde van a parar esas proteínas cuando no logran filtrarse completamente? Al riñón. Por lo tanto, ¿podría esperar alguna alteración renal que esté ocultándose mientras la creatinina se mantiene normal? Porque esto es lo que estoy viendo afuera. ¿Qué es lo que la creatinina? ¿Qué mide la creatinina explícitamente? Ya,
pero ¿qué es lo que es? ¿Qué se mide? Es un sedimento, ¿ya? Y se forma un sedimento proteico. ¿Cómo se llama? Porque la creatinina es un valor cuantitativo, pero hay un sedimento que está asociado a esto. Búsquenlo. ¿Qué es la creatinina? ¿Qué es lo que es el laboratorio de la creatinina? Es un desecho, pero ¿de dónde viene? ¿Y cómo viene? De los miocitos. Ya, y produce una molécula. ¿Cuál es? Esa es la que necesito que busquen. Porque hay algo que está subiendo y se esconde. Y ya dijimos que el riñón es el mejor amigo del corazón. ¿Y por qué me importa? Miren el escalamiento que estamos haciendo. Po. Riñón, corazón, cerebro. Partimos hablando de cerebro, pero tuvimos que bajar al riñón. Riñón, glándulas suprarrenales, corazón, para llegar al cerebro. Porque no tiene traumatismo. Si yo hubiera visto ese patrón de densidad de la lesión, de la densidad, con un traumatismo, es súper obvio. Pero aquí parece que no hay algo obvio. Entonces tengo que ver cómo esta relación puede estar afectando a un paciente que tiene antecedentes de hipertensión. Desconocemos si está tratada esa hipertensión, que ahí hay otro punto ciego que nos puede ayudar a desenmascarar la lesión que estamos viendo, porque esa lesión es crítica. Está intraparenquimatosa, está generando compromiso de partes locales, hay un desplazamiento de las estructuras, si se fijan, hay un leve desplazamiento y está en una zona de compromiso límbico y compromiso córtico subcortical, cortical subcortical, entonces está metiéndose en la región supratentorial. El paciente viene con compromiso cualitativo de conciencia. Entonces, yo como tecnólogo tengo que levantar la alarma, tengo que llamar a un equipo clínico, tengo que dar aviso inmediato al paciente o al staff que está atendiendo al paciente para moverme rápido si debe ser necesario, pero para eso necesito saber estas cositas. Pues entonces, ¿qué es lo que bota la creatina? ¿Qué desecho? Creatina. ¿Y dónde escuchamos ese concepto? Suplemento, pero en la asignatura de resonancia, ¿dónde escuchamos ese concepto? Creatina. Ya estaba la N-acetilcolina, la colina, la creatina. ¿Y qué significa la creatinina? O sea, la creatina. ¿Qué es la creatina? ¿Qué función cumplía en la espectroscopía? ¿Quién mide la creatina? La función cerebral, pero específicamente. ¿Por qué se sugiere a los deportistas tomar creatina? ¿Ya? ¿Y cómo la ayuda? ¿Por qué la creatina está metida en ese proceso? Búsquenlo. ChatGPT lo sabe todo. Y si no lo sabe, lo inventa, literalmente, a través de su algoritmo. ¿Para qué sirve la creatinina? O sea, la creatina. De hecho, es súper amigable que los abuelitos, por ejemplo, tomen creatina para mejorar la función cerebral. Dele nomás, sí, estamos aprendiendo. ChatGPT, Google, Gemini, DeepSeek, cualquier algoritmo que le permita buscar información. ¿Qué dice? ¿Para qué sirve la creatina? ¿Y por qué la creatinina, que si bien es cierto la ocupamos para función renal, es súper importante saberla, dado los cuatro de información clínica que estamos teniendo del paciente? Energía. Energía, pues chiquillo. Entonces, la creatinina me indica dos factores, que es un factor residual de la musculatura que está asociada directamente a la función energética celular, ¿cierto? Y como hay un sedimento que lo elimina el riñón, obviamente esta eliminación de este sedimento me permite saber si el riñón está funcionando o no. O sea, si es capaz de eliminar este sedimento o no. Entonces, mato dos pájaros de un tiro. Estoy viendo la función celular y estoy viendo la función renal. Por ahora, la creatina está funcionando en rangos normales, ¿cierto? Pero se está escondiendo un aumento de proteína que está de forma alterada. Entonces ya nos está queriendo decir que hay un estrés metabólico. Y si no tenemos antecedentes de traumatismo para ese tipo de lesión, ¿cómo se pudo haber generado esa lesión? Por lo tanto, ¿de dónde viene esa lesión? Si descartamos que viene de origen arterial, porque no viene un patrón aracnoideo, ¿de qué territorio puede ser?
o de qué área puede ser, o qué es lo que es, partiendo por la premisa, qué es lo que es. Así, bueno, la primera sospecha diagnóstica que ustedes podrían hacer solamente viendo esa lesión. Pero, ¿cuál es la primera impresión de ustedes cuando ven esa mancha en un escáner sin contraste? Lo primero que deberían pensar, ya, tumor, por las características, ovalado, ¿cierto? Está la región central. O no podemos tirarnos con una sola línea, chiquillos, es como, se van a reír, pero uno no le puede poner la ficha a un personaje. Eso es irse a riesgo. Una inversión, ficha a muchos personajes. Ahí se las dejo. Entonces, lo mismo en la clínica. Tenemos que tirarle fichas para ver opciones para ir descartando. Entonces, la primera es un tumor. ¿Y la segunda sospecha? ¿Cuál sería una segunda sospecha en este escenario? Sangrado, pues chiquillo, hematoma. Entonces, analicemos y descartemos solamente con el escáner. Si fuera un tumor, si fuera un tumor, ¿cómo tendría el comportamiento típico de un tumor del sistema nervioso central? Que lo vimos la semana pasada. Ya. Inicialmente las lesiones primarias tienden a no tener borde, a diferencia de las lesiones secundarias. ¿Por qué? Porque son muy agresivas las lesiones primarias centrales. ¿Ya? Lo otro que produce un tumor, ¿qué es lo que es? De forma indirecta, hemorragia, ¿cierto? Podemos tener pigmentos locales. ¿Qué otra cosa produce un tumor en central? Solo viendo el escáner. Desplazamiento de línea media o de estructuras locales. ¿Qué otra cosa más puede producir un edema? Pero en este caso, ¿qué tipo de edema va a producir? Vasogénico. ¿Y por qué produce edema vasogénico? ¿Qué es lo que hace el tumor? Avanza, avanza, avanza. Y cuando avanza, ¿qué es lo que hace? Se come va destruyendo todo alrededor, pues, y eso es una destrucción capilar. Y por consecuencia genera una respuesta vasogénica, ¿cierto? Un estrés, alteración de la barrera hematocefálica, compromiso del agua del intersticio, ¿cierto? Bien, entonces, esta, esta lesión tiene un comportamiento tumoral, sabiendo que la gran mayoría de los tumores del sistema nervioso central vienen del origen glial, oligodendroglioma, gliomas multiformes, ascocitoma. ¿Cómo yo debería ver imaginológicamente un tumor versus el parénquima local? Deberían ser zonas necróticas, pero debería tener un marcado de señal tan fuerte. No. Y la otra opción que había dicho usted, que era un sangrado. ¿Cómo se presenta un sangrado habitualmente? Fue el patrón típico de un sangrado en escáner. Y no es de borde difuso, pero su respuesta es aleatoria, o sea, no es un foco redondeado u ovoide, ¿cierto? Sino que pareciera que tuviera una comunicación de dónde va nadando el hematoma, ¿cierto? Y pareciera que este patrón siguiera, ¿qué señal? ¿La gris o la blanca? Que el patrón de acomodamiento del hematoma, si es que es un hematoma, se acomoda en la sustancia gris o en la sustancia blanca. En la blanca, ¿cierto? Pareciera que estuviera siguiendo, hasta inclusive podríamos apostar la región córtico-espinal. Ah, tema, neuroimagen. Ah. Bien, entonces, ¿qué otro patrón? Habitualmente voy a tener un hematoma dependiendo del estadio del hematoma. Porque no es lo mismo ver un hematoma en su estado hiperagudo, agudo, subagudo o crónico. ¿Cómo se expresa en tomografía computada? Yo creo que el profesor Cristian, si no lo habló ahora en escáner, lo tiene que hablar en anatopato. Una de dos. Ah, por lo tanto, en una lesión hiperaguda, ¿cómo yo voy a ver la sangre? Hiperdensa. ¿Y cómo lo estoy viendo ahí? Hiperdensa. Y en un estadio crónico, ¿cómo debería ver la sangre en el escáner? Hipodensa. De hecho, se camufla muy fácilmente con el edema local.
¿cierto? Y con el residual, dependiendo si hay compromiso o ya se perdió parte del parénquima por la estadía del hematoma. Pero pareciera que esto cumple más criterios de tumor, más criterios de hemorragia. Hemorragia. La pregunta es, ¿de dónde viene? Para tomar una orientación clínica y para indicarle al clínico. Le hicieron el escáner, descartamos fractura, le hicimos la fase sin contraste, ya, ahí, sin contraste, y nos encontramos hallazgo. Y además al paciente le hicieron un angioescáner. ¿Y qué descartamos con el angioescáner consecuentemente dado este análisis? Que no es de origen arterial, por lo tanto, ¿dónde sí? Es altamente probable, dado los patrones de que es un hematoma, efectivamente, y la angio nos demuestra que no es de origen arterial, ¿de dónde pudiese estar viniendo ese hematoma? ¿De compromiso venoso? La pregunta es, ¿qué compromiso venoso? Porque el patrón venoso de una hemorragia venosa es muy distinta a un patrón arterial. Y lo otro, si no tiene traumatismo el paciente, ¿de dónde vino? ¿Cómo se generó ese hematoma que está generando compromiso de conciencia del paciente? El clínico, muy buen. Por ahí va. El paciente hipertenso, tiene 59 años, no sale dentro de la clínica que esté en tratamiento. No dice que está tomando, no sé, losartán o algún otro fármaco que genere compensación. Dice, se obtiene información de la esposa que se encuentra al momento de la evaluación, tiene antecedentes de hernioplastia, es alérgico a la penicilina y los fármacos indican que están en ficha. Y el laboratorio parece que está dentro de rangos normales y el electrocardiograma sin alteraciones significativas. Sin contraindicación para el procedimiento de bajo riesgo, ¿cierto? Porque le están pidiendo el examen bajo sedación y hay uno de 8 horas con suspensión nutricional enteral. O sea, el paciente está hospitalizado y le tienen asociada una sonda. La encuesta nos indica algunas cosas, al menos la de rezo, porque el paciente le tomaron una resonancia. Y indica la encuesta dos cosas que hay que tomar atención. El paciente declara que tiene frenillos, prótesis o implantes dentales. Entonces, cuando el paciente responde ese punto en resonancia, ¿qué debería preguntarle? Una, ¿dónde está? ¿Qué es lo que tiene? Porque dice frenillo, prótesis o implante. Ni idea cuáles son. Entonces, ¿qué le debería ir a preguntar? ¿Qué es lo que tiene? Po? Si tiene placa dental o prótesis de implante de titanio, tengo que especificar, ¿cierto? Si tiene placa dental, ¿qué le pido al paciente? Si tiene implante de titanio, ¿qué le tengo que pedir al paciente? Nada, ¿cierto? Y si tiene una prótesis endocorpórea, ¿qué le pido al paciente? Nada. Pero al saber eso, ¿qué debería tener en consideración? El tema del SAR. O sea, en mi estudio ya, por el simple hecho de saber eso, tengo que ajustar su tiempo. Se evita. Se le pregunta al acompañante, que en este caso se declara que la esposa viene acompañando al paciente. Y si no, hay que confiar en la mano del clínico, que él está averiguando. Siempre es importante que la encuesta siempre la confirmen, porque a veces responden cualquier cosa, y me ha pasado, pacientes que no declaran elementos metálicos, y me he encontrado que tienen balas, que tienen accidentes con elementos metálicos, y dicen, ah, es que no pensé que era importante. Y uno queda con cara de, ¿me estáis diciendo que eso no es importante? Porque ellos no tienen por qué saber que esto es importante, ¿ya? Así que es importante confirmar la información de la encuesta, tanto en escáner como en resonancia. En escáner, ¿qué cosas yo debería preguntarle habitualmente a un paciente? Ya la descargó el del crítico. Porque el escáner también tiene una encuesta obligatoria. La documentación obligatoria es orden médica, alérgica al medio contraste. ¿Qué otra cosa debería preguntar en la encuesta que se confirma de forma verbal? Hipertenso, diabético. ¿Por qué es importante la hipertensión? Sea la administración del medio contraste. Diabético, ¿por qué es importante la diabetes? Por la eliminación de medio contraste, porque habitualmente los tratamientos de diabetes son nefrotóxicos, por lo tanto generan un estrés renal. Asmáticos, ¿por qué es importante preguntar al paciente si es asmático? Los pacientes asmáticos, ¿qué tratamiento ocupan habitualmente? Corticoides. ¿Y qué es lo que genera el corticol a nivel vascular, pulmonar? ¿Qué produce el salbutamol, la uresomía?
Solo corticoides para el asma. Vasoconstricción. Por lo tanto, ¿puede generar un estrés renal? Sí, puede generar un estrés renal y hemodinámico consecuentemente. Alérgico a algún medicamento, por efectos cruces, pueden ser indirectos, pero hay una predisposición. Alérgico a algún alimento, aunque no hay efectos cruces, sobre todo con el tema de los mariscos, porque en algún momento se comentó que podía haber efecto cruce, pero se descartó. ¿Por qué? ¿A qué realmente somos alérgicos cuando comemos mariscos? Una puede ser el yodo, pero en los pescados sobre todo, que en algún momento dijeron que los que eran alérgicos al pescado, hay una proteína que es alergia, que no está con efecto cruce del yodo y ya está confirmado y de hecho la ACR ya lo confirmó, ¿ya? Problemas renales, ¿por qué es importante si el paciente tiene problemas renales? Dígame. Buena pregunta, y de hecho lo hablamos ayer. ¿Por qué es importante ahora preguntar si tuvo antecedentes de COVID? Hubo algunos patrones. ¿Qué es lo que generó a nivel sistémico el COVID? ¿Qué secuelas quedaron los pacientes con COVID? Quedaron N secuelas, obvio, pero a nivel sistémico. De hecho, muchos después de las altas por COVID les pidieron resonancia de cerebro, mioencefalografía, electrocardiograma. Una provocó inflamación vascular sistémica, compromisos hemodinámicos, encefalitis asociadas por COVID, hemorragias espontáneas cerebrales por COVID. Entonces, a este paciente sería muy útil preguntarle si tuvo algún evento previo asociado a una infección viral, que en este caso sería por COVID, que puede ser un precursor para tener hemorragia espontánea cuando ya descartamos el traumatismo y no hay referencia clínica en su historia o en el relato por traumatismo, ¿ya? Problemas renales, ¿por qué es importante preguntar problema renal? Una, para la eliminación de medio contraste, y dos, en este contexto estábamos viendo una hemorragia y no sabemos la incidencia de esta hemorragia, posible hemorragia, porque no la hemos confirmado. O sea, nosotros que no sabemos, pero el clínico ya con esa imagen ya se puede orientar más o menos para dónde va la micro. Porque el riñón es el mejor amigo del corazón y por lo tanto si el riñón falla o es monorreno o está estresado, consecuentemente el corazón falla. Y si el corazón falla, ¿qué pasa arriba a nivel cerebral? ¿Qué pasa arriba a nivel cerebral? Porque estamos escalando riñón, corazón, cerebro. Aumenta la presión intracraneana, pues chiquillo, por el complejo Morrow-Kelly, la presión intracraneal se regula con la presión hemodinámica. El efecto pulsante del movimiento del líquido cefalorraquídeo es gracias al movimiento cardíaco. Hay una íntima relación entre la presión intracraneana y la presión asociada a las afectaciones hemodinámicas. Por eso es importante ver la función renal, no solamente para el medio contraste, sino para entender lo que está pasando con el paciente. ¿Ya? Bien, el paciente refiere que tuvo una hernia inguinal y fue operada, ¿cierto? Y también tuvo una hernia umbilical. ¿Son cosas que debería preocuparme para un examen de escáner o de resonancia? No, ¿cierto? Tiene una CREA de 0,93, una función glomerular de 95. ¿En qué estadio renal estamos ahí? ¿De 95? ¿El escalamiento de función renal? Estamos en la escala 1, 2, 3, 4, 5 de función renal. Ah. La escala 1, ¿de cuánto es? Sobre 90. La escala 2, ¿de cuánto es? De 60 a 90. La escala 3, ¿de cuánto es? De 30 a 60. Es ahí donde habitualmente nosotros nos preocupamos. Y parece que se nos olvidan las otras. Y la cuarta, entre 15 a 30. Y la quinta, entre 0 y 15 ml por minuto. Por lo tanto, si estoy en 95, ¿en qué escala estoy? La primera, porque era sobre 90 ml por minuto. Entonces, ¿podemos inyectarle contraste tranquilamente? Sí, por ahora, por ahora. Ok, ya, pues entonces ya revisamos la encuesta de rezo, le hicieron la rezo y nos encontramos con esto que están en sus computadores, chiquillos. Protocolo de cerebro estándar. ¿De qué constaba el protocolo de cerebro estándar? Que lo vimos la semana pasada. Los 5 axiales básicos. Difusión, T2, turbo, porque tenemos dos T2. No.
el flare, T2 gradiente, T1, esos son los axiales. Hacíamos un sagital. ¿De qué potenciación? Hacíamos un sagital. ¿De qué potenciación? T1, idealmente con inversión recuperación. Y el plano coronal, ¿en qué potenciación lo hacíamos? Siempre tenemos que tener un coronal. En un T2, ¿cierto? Y de acuerdo a la solicitud, puede ir con contraste, ¿cierto? Perfecto. Pero además a este paciente le agregamos 2 secuencias extra. ¿Qué secuencia es esa? ¿Qué secuencia es? Una angio, específicamente, ¿qué secuencia? Una TOF. Y esta yo no se la he demostrado nunca. ¿En qué potenciación estamos? En un T2. ¿Cómo yo sé que es un T2? Exactamente, la gris se ve más intensa que la blanca. Pero, ¿por qué tiene esa tonalidad? Si es un T2, ¿cómo estoy viendo el líquido cefalorraquídeo? Hipo, pero sigue siendo un T2. Creo que tiene un TR de 9000 o de 6000 por ahí. Entonces, ¿qué secuencia es? ¿Ah? Si es un T2 y no veo el líquido cefalorraquídeo, es un flare. ¿Y por qué se ve tan oscuro a diferencia de lo que hemos visto que se ve más blanquito? ¿Cómo se ve la grasa? Saturada. Es un flare de doble inversión. ¿Qué significa de doble inversión? Que tiene la inversión para saturar el agua libre y además se agregó una técnica espectral para saturar grasa. ¿Qué me permite eso? Si yo le aplico inversión para saturar agua y saturación grasa espectral, ¿qué quiero lograr? Pero imaginológicamente en la técnica, aumentar la interfaz de contraste. Aquí no estoy buscando anatomía. Yo aquí, ¿qué es lo que estoy buscando? Que lo que brille y que sea patológicamente acuoso, brille más. ¿Y se logra? Parece árbol de Navidad, ¿cierto? Bien. ¿Hasta ahí todo claro? Ya. En general, y esto es como un repaso muy general, las vasculopatías, como hemos visto hasta ahora, las incidencias de mayor recurrencia en el área clínica son de origen hemorrágica. El patrón típico pareciera ser como lo que hemos visto hasta ahora en el escáner, porque no lo hemos analizado en resonancia. Sin embargo, existen otro tipo de vasculopatías que son de causas inflamatorias e infecciosas, ¿ya? Asociadas por causas virales como el COVID, ¿cierto? Que generó mucha vasculitis asociada y compromiso vascular sistémico, compromisos bacterianos que también pueden generar hemorragia espontánea dependiendo del compromiso hemodinámico del paciente. Además, tenemos otras vasculitis asociadas como indicadores indirectos de patologías principales como la encefalitis, ya sea de causa autoinmune, de causa secundaria, como la encefalitis hepática, ¿cierto? Asociada a OH, ¿cierto? O compromisos por estrés metabólico. En cualquiera de estos escenarios, chiquillos, siempre una inflamación vascular va a generar una respuesta local. ¿Y por qué es importante la respuesta vascular inflamatoria? Porque en este tipo de secuencia yo voy a ver la consecuencia vascular. ¿Y cuál es un signo indirecto de una respuesta vascular? Es que la sustancia blanca se vea alterada. Como el vaso tiene un estrés inflamatorio, puede que se ocluya parcial o completamente y eso como consecuencia puede provocar hallazgos hiperintensos locales por destrucción celular asociada a una oclusión vascular. O sea, hay una suspensión del suministro de oxígeno y donde hay falta de oxígeno hay muerte celular. La muerte celular habitualmente se da en el compromiso de la sustancia blanca porque van muriendo las células gliales, sobre todo las que producen la mielina. ¿Cómo? ¿Cómo se llaman esas células que producen la mielina? Esa es periférica, pero la central, los oligodendrocitos. Entonces, si muere el oligodendrocito, ¿se va a producir mielina? No, y como no se produce mielina, se van produciendo hallazgos de mielinizantes como indicadores secundarios.
¿ya? En general, cualquier patología vascular va a generar estas respuestas glióticas. El radiólogo las expresa como lesiones glióticas. ¿Y qué significa una lesión gliótica? Que es un compromiso de la sustancia blanca asociada de forma indirecta a un patrón vascular asociado. ¿Ya? Eso como a modo muy general. Es el resumen del capítulo de vasculopatía del libro de neuroradiología de Grossman. ¿Ya? Que está ahí, se la dejé, está la biblioteca, la Javi está digital y el Mati también trajo el libro el otro día, así que está en físico, hay un solo ejemplar y el resto está digital, que voy a ir a chusmear a ver cómo podemos llegar al digital, que a mí me gusta más. Ya estoy cambiando el estigma, ya estoy pasando el papel al mundo digital. Es que no sé ocuparla, pues entonces quería ir a preguntar. ¿Usted sabe hacerlo? Ya, usted me enseña entonces. Sí, pues yo soy guasa para esas cosas todavía. No, no solemos ir para allá a hacer ese. Ya, le voy a pedir ayuda a usted entonces. Ya, entonces, ya sabemos que la información que nos entrega el escáner, ya sabemos aspectos generales de la vasculopatía, ahora tenemos que entregar resonancia porque la red es lo que nos va a entregar más información. La primera imagen que nosotros siempre vamos a ver, el morfológico, ¿cierto? Es sagital, potenciante 1, en este caso con inversión recuperación. ¿Cómo yo sé que tiene inversión recuperación? Porque la sustancia gris se ve mucho más acentuada que la sustancia blanca, ¿cierto? Bien, ¿y qué estamos viendo acá? De hecho, vamos a echarle una chuña. En el escáner, ¿cómo veíamos esa lesión? Hiperdensa, con contenido homogéneo o heterogéneo. Homogéneo. Estoy viendo la misma lesión. ¿Cómo veo esa lesión? Heterogénea. Tiene un contenido central y tiene un borde de hiperintensidad. ¿Qué me está queriendo decir? Aquí viene lo entretenido. No es tumor. Ya, entonces el paradigma diagnóstico empieza a cambiar, por absceso. ¿Tiene contraste o no tiene contraste la imagen? No tiene contraste. Por lo tanto, ¿qué es eso que se está realzando en anillo? Estoy en un T1, ya vi el escáner, es la misma lesión, hiperdensa, homogénea, está intraparenquimatosa, supratentorial, con compromiso de desplazamiento de línea media. Oh, ya, así no lo vemos acá. Con compromiso de línea media, compromiso de estructuras locales, compromiso de las circunvoluciones locales. ¿Qué es, pues, chiquillos? Si la primera sospecha fue un hematoma, que puede estar, y si la estoy viendo en resonancia, ¿de qué estadio es? Hiperaguda, aguda, subaguda o crónica. Ah, porque la hemorragia se ve distinta en resonancia. Las lesiones agudas, ¿qué susceptibilidad magnética tienen? Susceptibilidad. Vía magnética. Las subagudas, paramagnéticas, y las crónicas, si estoy en un T1 y es una secuencia gradiente con inversión-recuperación, para aumentar la interfase de contraste, y estoy viendo esa hiperintensidad y el escáner estoy altamente sospechando que es un hematoma, si de ser sangre, ¿qué tipo de sangre es? Puede ser crónica o subaguda. ¿Quién me dice si realmente es crónica o no? ¿Qué secuencia? T2. ¿Qué T2? ¿Qué T2? Porque tengo dos T2 en el protocolo, el T2 turbo y el T2 gradiente. ¿Quién me acusa si es crónico? T2 gradiente. Vamos al T2 gradiente, pues, chiquillos. No nos vamos a quedar con la duda. Esto se resuelve hoy día. Es como Sherlock Holmes buscando el diagnóstico. El neuro. El neuro. En escáner, ¿cómo veíamos la lesión? Hiperdensa. ¿Homogénea o heterogénea? Homogénea. En el T1, ¿cómo estoy viendo la lesión? Heterogénea, con borde reforzado
en forma de anillo, hiperintenso. Y en la gradiente, ¿cómo la estoy viendo? ¿Homogénea o heterogénea? Heterogénea, ¿cierto? Y pareciera que un borde también está reforzado. ¿Qué información me entregaba la secuencia gradiente? Sangre de tipo crónica. ¿Y cómo yo debería ver la sangre crónica en el T2 gradiente? Vaya, muy buena esta clase, chiquillos. Está mejor que la de ayer. Andaba pateando a la perra. Hipo, eso quiere decir que mientras más susceptible es el material molecular, más baja va a ser la caída de la señal. Es como la perfusión. ¿Se acuerdan que cuando pasa el medio contexto de la perfusión, llega, cae la señal y después vuelve a salir? Ya. Las moléculas ferromagnéticas y paramagnéticas cumplen esa función. Mientras más susceptibles son, más fuerte es la caída. Por lo tanto, si yo estoy viendo en el T1 esa hiperintensidad y yo ya sé que tiene que tener una condición o paramagnética o ferromagnética, en el T2, ¿qué me está confirmando esa periferia? Que tiene susceptibilidad, pero todavía no la descarto por completo, que puede ser o paramagnética o ferromagnética. Por lo tanto, ¿qué tipo de hemorragia estoy viendo solo en la periferia? ¿Subaguda o crónica? ¿Cómo yo puedo defender si eso es agudo o es crónico? Aquí viene la tercera secuencia. ¿Qué secuencia es esta? Vamos a ventanear un poquito la secuencia para que se identifique. ¿Cómo se ve la gris versus la blanca? Hiperintensa. ¿Y el líquido cefalorraquídeo, cómo lo veo? ¿Qué secuencia es? FLAIR. ¿Qué información me entrega el FLAIR? Agua ligada. Lo que veo hiperintenso es agua ligada. Tulum, tulum, tulum. ¿Qué me está queriendo decir? Y el agua ligada frente a una hemorragia, ¿qué indica el FLAIR? Tiempo. El FLAIR me indica tiempo. Si yo no viera nada en el FLAIR, ¿cuánto tiempo tendría esa hemorragia? Menos de 6 horas. Si yo veo hallazgo en el FLAIR, ¿cuánto tiempo tiene esa hemorragia? Es algo seguro que al menos esa hemorragia tiene al menos 6 horas. Si yo estoy viendo contenido crónico, ¿al cuánto tiempo yo ya veo contenido crónico, hemático? ¿Cuántos días? Para confirmar la información del gradiente. Al menos 48 horas. Al menos. Ahí empiezan a caer las moléculas a condiciones ferromagnéticas, de paramagnética a ferromagnética. Entonces, el gradiente me está diciendo, este chiquillo viene sangrando, pareciera, hace más de 48 horas, y los hallazgos del FLAIR me dicen que sigue habiendo al menos 6 horas. Por lo tanto, el T1 tiene una condición paramagnética que eso se expresa al menos desde las 3-4 horas. Entonces, este chiquillo seguirá sangrando. En este momento que le tomaron la foto, seguirá sangrando. ¿Qué me dice el escáner? ¿Cómo se ve el hallazgo? Hiperdenso. Por lo tanto, es hemorragia hiperaguda, aguda, subaguda o crónica. Hiperaguda o aguda. En cualquiera de los dos escenarios. ¿Cómo yo confirmo el tiempo en el escáner? Con unidades Hansfield. La única forma de saber si han estado hiperagudo o agudo viendo las diferencias de unidades de Hansfield. Por lo tanto, si yo estoy viendo en el escáner la hiperdensidad, susceptibilidad paramagnética en el T1, susceptibilidad ferromagnética en el gradiente, y tengo señal en el FLAIR, ¿qué me está queriendo decir? Que el paciente sigue sangrando con un cuadro subagudo y con compromiso crónico que al menos debe tener 2 días. Por lo tanto, el patrón hemorrágico probablemente partió de algo chiquitito y se fue agrandando, que eso como consecuencia generó desplazamiento de la línea media. Y eso genera el compromiso cualitativo de conciencia. ¡Ay, qué rico leer!
Tiene que haber sido gradual, porque si hubiera sido súbito, una respuesta clínica aguda, hubieran ido a emergencia de inmediato. Esto fue gradual y el compromiso de cualitativo empezó a ser progresivo. Probablemente en las primeras horas no se dieron cuenta. Se le olvidó que estaba enfermo. Bien, vamos a la difusión. La difusión, ¿qué información nos entregaba, chiquillo? ¿Qué tipo de movimiento? Del líquido. ¿De qué líquido? Del líquido intra o extracelular. Intracelular, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tengo el flare, aquí tengo la difusión, tengo, ay, chanfle madre, el mapa de ese. ¿Ok? El flare, ¿cómo lo estoy viendo? Hiperintenso, ¿cierto? ¿Qué me indicaba el flare? Tiempo. La difusión, ¿cómo veo? ¿Qué factor B se ocupa en neuro? 0,1000. Esta es la 1000. ¿Cómo veo la lesión? Hiperintensa, que pareciera tener un tono homogéneo. Igual tiene una heterogeneidad y una caída de señal, pero tiende a ser relativamente homogéneo. Y en el mapa de ese, ¿qué me está queriendo decir la difusión en base a todo lo que ya hemos leído? Una, puede ser sospecha de tumor y cambia el paradigma diagnóstico. O, ¿qué otra patología habitualmente se ve con la difusión? El quiste en el mapa de C, ¿cómo se ve? Hiper. El absceso en el mapa de C, ¿cómo se ve? Hiper. ¿Qué otra cosa veíamos en la difusión? ¿Ah? Infarto. Entonces, ¿quién nos confirma la difusión? Que es un infarto de tipo isquémico hemorrágico. El isquémico, ¿qué causa tiene? Trombótica. ¿Y el hemorrágico qué causa tiene? Vascular, por cierto, una rotura vascular. Perfecto, pero todavía no sabemos dónde está. Le hicieron una angio a este paciente. Le hicieron un TOF. La información que nos entrega es muy similar al angioscanner. ¿Tiene compromiso arterial? No. Fin. Es todo lo que podemos decir del TOF. Vamos a la parte con contraste. ¿Realza con el medio de contraste? Voy a poner las dos imágenes. En una, voy a poner la otra. Pero una no tiene y la otra sí tiene. ¿Qué me está queriendo decir la administración de medio de contraste? ¿Qué? ¿No es una lesión vascular? Pareciera que tiene compromiso vascular, porque el medio de contraste es un medio de contraste específico o inespecífico. Inespecífico, y solamente pasa por el torrente vascular. Entonces, si hay daño de la barrera hematocefálica, y la barrera hematocefálica, ¿dónde la encuentro habitualmente? ¿Dónde está la barrera hematocefálica? Barrera hematoencefálica, encefálica, hematoencefálica, rodeando los vasos. Por lo tanto, si hay una ruptura de la barrera hematocefálica, ¿se escaparía el medio de contraste al intersticio? Entonces, ¿tiene compromiso vascular? Tiene compromiso vascular. Venoso. ¿Y de dónde viene? Tulum. Del ramas del seno sagital superior. ¿Dudas, consultas, chiquillos? ¿Yo debería moverme rápido con este paciente? Sí. Debería notificar al familiar que se retenga en el centro hospitalario y como sea, a este chiquillo lo tengo que mover con un neurocirujano, con un neuro o con un general para que tomen medidas clínicas inmediatas. Urgencia. De hecho, es un hallazgo crítico que tengo que notificar por MinSal.
Y nosotros, por el Código Sanitario, estamos obligados a tomar acciones inmediatas con este tipo de hallazgo. Por eso es importante que reconozcan los patrones imagenológicos. ¿Dudas, consultas respecto a la vasculopatía y traumatismo? Ya, chicos, en sus computadores entonces están las imágenes, en los datos clínicos que les dejé también en sus computadores, abajito, aparecen la defensa imagenológica que tienen que hacer, que es lo mismo que hemos hecho en GRU, pero ahora con este patrón de preguntas, que es lo que pregunto como un chiquillo examen de título, o sea, la salida de la asignatura. Característica de equipamiento, limitaciones fisiológicas, cualidades de plano, conclusiones, y la descripción anatopatológica es lo mismo que hicimos la semana pasada, pero con el mismo criterio asociado a la patología de hoy día. ¿Ya? Eso, chiquillos, a trabajar. Ya, están en las imágenes gradientes. Esta es la imagen gradiente. Si se fijan, acá tenemos la hemorragia principal, ¿cierto? Pero abajito tenemos estos puntitos. ¿Qué son esos puntitos? Otros puntos de hemorragia. El radiólogo habitualmente lo refiere como microangiopatías, que son pequeños infartos intraparenquimatosos profundos. O sea, si yo veo solo esto, ¿pudiese sospechar de qué patología que la enseñaron a ustedes en anatopato? Que se suele darse en pacientes con traumatismo. Si yo veo esto, con antecedentes de traumatismo, ¿qué debería sospechar? Daño axonal difuso, típico del trauma. Por eso mi primera impresión cuando vi esta imagen, sospeché que a lo mejor el paciente podía haber tenido un traumatismo de importancia, pero se descartó en el escáner. Entonces, si yo estoy viendo este patrón, ahí me queda una segunda opción que puede ser de causa metabólica. Y ahí necesitamos la batería de laboratorio. No me queda de otra más que ver cómo se está comportando los niveles metabólicos hemodinámicos del paciente. ¿Ya? Microangiopatías. El radiólogo lo refiere como microangiopatía o lesiones gliales. Porque en el FLAIR, este mismo patrón, se ve en el FLAIR como pequeños puntitos locales. Y se hablan de lesiones glióticas o lesiones gliales. O sea, con en puntitos hiperintensos. Entonces, hay una destrucción vascular que genera un compromiso en la sustancia blanca. Lesiones glióticas.